Algo sin precedentes está ocurriendo en Tierra Santa, y casi nadie está hablando de ello. En Israel, extraños cambios en el cielo, movimientos inexplicables bajo el suelo y antiguos objetos que vuelven a aparecer después de siglos están despertando una pregunta inquietante. ¿Por qué todo parece estar ocurriendo al mismo tiempo? Jerusalén, la ciudad mencionada en algunas de las profecías más impactantes de la Biblia, vuelve a estar en el centro de acontecimientos difíciles de ignorar, y lo que está emergiendo de la tierra podría revelar una historia que permaneció oculta durante generaciones. ¿Son simples coincidencias? ¿O estamos viendo señales que los textos antiguos ya habían advertido? Hoy conocerás los hechos y los detalles que están causando inquietud. Y antes de comenzar, enviamos un saludo lleno de bendiciones y paz a todos nuestros espectadores que celebran el Día de la Independencia de los Estados Unidos. Dale me gusta, suscríbete al canal. Y ahora, comencemos. Nuestra primera parada nos lleva directamente a los cielos de Jerusalén, donde un fenómeno atmosférico de proporciones extraordinarias ha desencadenado una ola de preocupación y asombro en todo el planeta. Decenas de testigos locales han capturado imágenes impactantes del firmamento sobre la ciudad santa que de manera repentina y completamente inesperada se tiñe de un rojo denso y profundo. Una tonalidad que no tiene absolutamente nada que ver con los suaves matices anaranjados del atardecer habitual. Lo que aparece en las grabaciones es un carmesí oscuro y opresivo que cubre todo el horizonte de extremo a extremo, generando en quienes lo contemplan la nítida sensación de estar presenciando una visión sacada directamente de los textos apocalípticos. Más aún, varios testimonios locales documentaron una extraña refracción óptica que hacía parecer como si 4 soles rojos ardieran simultáneamente en el horizonte, quemando el cielo con una luz sobrenatural que desafiaba el lenguaje cotidiano para describirla. Cuando estas imágenes inundaron las redes sociales, meteorólogos y científicos atmosféricos se volcaron a construir explicaciones racionales. Su diagnóstico señala una convergencia poco frecuente: el humo de grandes incendios forestales en regiones vecinas combinado con una intensa tormenta de arena proveniente de la península del Sinaí. Cuando el hollín, el humo y las partículas minerales altamente concentradas quedan suspendidos en la atmósfera superior, actúan como un filtro natural de escala monumental. Se desencadena el fenómeno conocido como dispersión de Rayleigh, en el cual las longitudes de onda cortas de la luz, el azul y el violeta, quedan bloqueadas por completo, mientras que solo las longitudes más largas, el rojo y el naranja, logran atravesar el manto de partículas. El efecto visual resultante es tan perturbador como imborrable en la memoria de quien lo presencia de primera mano. La reacción de los residentes de Jerusalén ante esas imágenes merece atención antes de pasar a las interpretaciones. No fue homogénea. Hubo quienes salieron a los balcones con sus teléfonos en alto, tratando de capturar el color exacto antes de que cambiara. Hubo quienes se encerraron en casa con una inquietud que no sabían bien cómo nombrar. Hubo quienes llamaron a familiares en otros países para preguntar si habían visto las imágenes y para recibir esa confirmación de que lo que veían era real, y no un efecto de algún fallo en su propia percepción. Y hubo quienes se detuvieron en la calle con las manos extendidas hacia arriba, en el gesto que en las tradiciones de oración de la región se llama orans, con los ojos cerrados y los labios moviéndose en silencio. La misma imagen en el cielo produjo en distintas personas respuestas que iban desde el asombro científico hasta la oración silenciosa, pasando por el miedo visceral y la fascinación estética. Eso en sí mismo dice algo sobre la naturaleza de los momentos que desafían las categorías habituales. No producen una respuesta uniforme, sino que revelan, en la diversidad de las reacciones, la diversidad de los marcos con que la gente lleva su vida. Para quienes están profundamente arraigados en las escrituras, este fenómeno trasciende con creces los límites de la física atmosférica. En ese firmamento encendido, reconocen la advertencia que quedó plasmada hace siglos en el Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículo 25. Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las naciones, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. El profeta Joel había anticipado este escenario con una precisión que corta la respiración en el capítulo 2, versículo 31 de su libro. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso del Señor. El paralelismo entre estas palabras milenarias y la realidad visible en el cielo de Israel no puede descartarse sin más. Mientras el firmamento arde sobre la ciudad santa, resulta imposible no sentir que un telón está siendo levantado sobre un escenario de dimensiones históricas. Y desde las señales que vienen del cielo, la atención tiene que descender ahora hacia lo que se mueve bajo nuestros pies. Dejando atrás el cielo encendido, miremos directamente lo que ocurre bajo la tierra. Los propios cimientos de Israel experimentan una inquietud que no puede ignorarse. En el valle de Hinnom, ese lugar cargado de historia espiritual que bordea la ciudad antigua de Jerusalén y que ha estado vinculado desde tiempos inmemoriales al concepto de la Gehenna,
testigos presenciales han documentado algo profundamente perturbador. Un lodo negro, espeso y cargado de minerales que burbujea a la superficie a través de grietas profundas abiertas en la roca madre. Al mismo tiempo, alrededor del monte Sión y a lo largo de las costas del Mar Muerto, socavones de gran envergadura se forman a un ritmo que alarma a los especialistas. Grietas de metros de longitud se abren paso a través del paisaje, devorando tierra y roca, dejando en su estela pozos oscuros cuya profundidad nadie se atreve a calcular a simple vista. Desde la perspectiva geológica, Israel y el valle del Rift del Jordán descansan directamente sobre un sistema de fallas tectónicas de extraordinaria complejidad y volatilidad. El agotamiento severo de las capas freáticas subterráneas, combinado con la rápida disolución de estratos de sal subterráneos cuando el agua dulce los penetra, genera vastas cavernas huecas bajo la superficie. Cuando el techo de esas cavidades ya no puede sostener el peso que hay encima, colapsa de forma instantánea, dando lugar a los socavones. El lodo negro que emerge es el resultado de la presión tectónica que comprime biogás antiguo y aguas subterráneas profundas, obligándolos a encontrar una salida a través de las grietas estructurales recién formadas. Los modelos y los diagramas de los geólogos son técnicamente coherentes y bien documentados. Hay que añadir a este cuadro una dimensión que los informes geológicos no incluyen, lo que significa para las personas que viven en esos lugares. El Valle de Hinnom no es un espacio remoto y despoblado. Está rodeado de barrios habitados de Jerusalén. El monte Sión está dentro de la ciudad antigua, rodeado de calles por las que circulan a diario miles de peregrinos y residentes. Las orillas del Mar Muerto, donde los socavones son más frecuentes, son zonas turísticas con infraestructura hotelera y recreativa que en los últimos años ha visto cómo los estacionamientos, las sendas peatonales y las instalaciones de playa van siendo retiradas o clausuradas conforme los socavones se multiplican. No son estadísticas abstractas, son espacios que la gente usaba el mes pasado y que este mes están acordonados con vallas amarillas. La velocidad del cambio es lo que genera la inquietud más inmediata. Los residentes que han vivido junto al Mar Muerto durante décadas describen un paisaje que a sus ojos se hace cada año menos reconocible. El retroceso de las orillas, los socavones que aparecen de un día para otro, donde hace semanas había tierra firme, los tramos de infraestructura clausurados sin fecha de reapertura. Todo apunta a un proceso que no está decelerando, sino acelerando. El Valle de Hinnom carga, además de su historia geológica reciente, una historia espiritual de una densidad singular. En el período veterotestamentario fue el lugar donde algunas comunidades israelitas practicaron rituales que los profetas condenaron con una vehemencia que se reserva para las transgresiones más graves. Fue posteriormente rebautizado en el imaginario judío y cristiano con el nombre de Gehenna, el equivalente de lo que en las tradiciones occidentales se conoce como infierno. El hecho de que precisamente en ese lugar específico, cargado de esa historia espiritual particular, el suelo esté cediendo y expulsando desde las profundidades un lodo negro y denso, es el tipo de coincidencia que a quienes conocen la historia del lugar les resulta imposible reducir a un dato puramente técnico. La Tierra dice cosas diferentes en lugares diferentes. Y lo que el Valle de Hinnom dice en este momento tiene un peso que el lenguaje geológico solo puede capturar parcialmente. Sin embargo, mientras la ciencia traza sus esquemas, estos fenómenos evocan un paralelo que hiela la sangre con los momentos de juicio divino que la historia espiritual recogió por escrito. En Números, capítulo 16, versículos 31 al 32, el texto bíblico describe el destino de los rebeldes en estas palabras precisas: y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Y la tierra abrió su boca y los tragó a ellos, a sus casas y a todos los hombres de Coré, y a todos sus bienes. El Valle de Hinnom es también el sitio donde el profeta Jeremías recibió la orden de quebrar una vasija de barro, registrado en el capítulo 19 de su libro, como símbolo tangible de un colapso que se aproximaba. Mientras el suelo alrededor de Jerusalén se fractura y expulsa desde las profundidades una oscuridad mineral que nadie esperaba ver, una pregunta queda suspendida en el aire. ¿Qué hay verdaderamente oculto bajo las entrañas de la Tierra Santa y está siendo finalmente empujado a la superficie? ¿Podría este agrietamiento del suelo sagrado ser el despertar de una historia enterrada que se niega a permanecer en silencio? Cuando la tierra se fractura, no se limita a generar miedo en quienes la habitan. En ocasiones excepcionales, raras y cargadas de un peso que la razón apenas puede procesar, abre brechas en bóvedas selladas durante siglos y devuelve al presente lo que el tiempo llevaba largos siglos intentando conservar fuera del alcance de los vivos. Fue exactamente en el contexto de las labores de estabilización del terreno en las zonas afectadas por los hundimientos, en las inmediaciones de la ciudad antigua de Jerusalén, cuando ocurrió algo que ninguno de los ingenieros presentes habría podido imaginar al amanecer de ese mismo día.
Mientras las máquinas perforaban y consolidaban el subsuelo para contener nuevos colapsos, los operarios tropezaron con la entrada a un sistema de catacumbas antiguas ocultas muy por debajo de la superficie rocosa. Un laberinto de túneles y cámaras funerarias que llevaba sellado en las entrañas de la ciudad santa un número de siglos que nadie supo calcular con certeza en aquel primer instante. El momento del hallazgo tuvo, según los testimonios de quienes estuvieron allí, una cualidad de silencio extraño e imprevisto que ninguno de ellos ha podido describir del todo con palabras. Las máquinas se detuvieron. El estruendo habitual de la obra desapareció como si alguien hubiera cortado de golpe el sonido del mundo exterior. Y en el silencio que siguió, el haz de una linterna iluminó por primera vez en milenios el interior de una cámara de piedra caliza, cuyas paredes estaban recubiertas de inscripciones, relieves geométricos y figuras que nadie presente supo identificar con certeza en aquel primer momento de encuentro. Se convocó de urgencia a un equipo de arqueólogos de la Autoridad de Antigüedades de Israel, quienes llegaron al sitio en horas, cargados con el equipamiento necesario para documentar, fotografiar y preservar cada centímetro de lo que prometía ser un hallazgo de primer orden en la historia del estudio de la antigüedad de la región. Adentrarse en las catacumbas fue para los arqueólogos que lo vivieron una experiencia que difícilmente encontraba equivalente en el vocabulario técnico de la ciencia. El aire dentro de las cámaras era seco, denso, impregnado de una quietud mineral que parecía más antigua que el lenguaje mismo. La temperatura, notablemente más baja que la del exterior, se mantenía constante como si el tiempo se hubiera detenido en el interior de aquellas paredes de piedra. Las superficies de la roca caliza, talladas con una precisión que delataba herramientas de calidad y manos expertas, estaban recubiertas de inscripciones en varios idiomas y alfabetos. Arameo antiguo de manera predominante, pero también letras griegas dispersas con intención deliberada y símbolos que los especialistas en epigrafía identificaron de manera provisional como vinculados al movimiento de los primeros seguidores de Jesús de Nazaret. La tipología de los osarios de piedra que descansaban en las cámaras externas, la profundidad del tallado en sus superficies, la calidad de la piedra utilizada, todo hablaba de una comunidad que no enterraba a sus muertos de cualquier manera, sino que los confiaba a la tierra con un cuidado deliberado y consciente, con una intención de permanencia que iba mucho más allá del simple cumplimiento del rito funerario. En las cámaras intermedias del laberinto subterráneo, los arqueólogos localizaron vasijas de cerámica selladas con cera de abeja endurecida hasta la consistencia del ámbar. Al abrirlas en el laboratorio de campo con la meticulosidad y la paciencia que el trabajo de conservación exige, revelaron restos de pergamino carbonizado y fragmentos de tela de lino de un tejido extraordinariamente fino, del tipo empleado históricamente para envolver cuerpos en la tradición funeraria judía del primer siglo de nuestra era. La humedad relativa constante y la estabilidad térmica de las cámaras selladas habían funcionado como una cápsula del tiempo involuntaria, preservando materiales orgánicos que bajo condiciones ordinarias y expuestas no sobreviven al paso de 2 milenios de historia. Los fragmentos de tela conservaban aún una coloración que los textilólogos pudieron analizar. Un lino de color natural con franjas más oscuras tejidas en el borde, exactamente el tipo de mortaja descrito en las fuentes históricas del período. Los análisis de datación por radiocarbono fueron enviados con urgencia a laboratorios independientes en distintas partes del mundo, y los resultados preliminares coincidieron en señalar el período herodiano tardío, en torno al cambio de era, como el marco temporal de origen de los materiales, ni demasiado antiguos ni demasiado recientes, el momento exacto al que los textos sagrados apuntan. Fue el descubrimiento en la cámara más profunda del sistema, sin embargo, el que verdaderamente sacudió los fundamentos del mundo académico con una fuerza que ningún comunicado oficial pudo atenuar. Encastrada en una hornacina excavada directamente en la roca viva, protegida por 3 losas de piedra caliza superpuestas que habían permanecido intactas durante generaciones de generaciones, los arqueólogos encontraron una tableta de piedra de aproximadamente medio metro de altura y 30 centímetros de ancho. Su superficie estaba cubierta de texto escrito en arameo del período herodiano, grabado con una regularidad y una profundidad que hablaban de la mano de un escriba de alto rango, de alguien formado para trabajar no sobre papiro frágil destinado a registros temporales, sino sobre piedra pensada explícitamente para la eternidad. El análisis epigráfico inicial, llevado a cabo en el lugar mismo durante las primeras horas después del descubrimiento, sumió a los especialistas en una mezcla de asombro genuino y cautela científica. El texto de la tableta contenía referencias explícitas a un sepulcro que había sido encontrado vacío, a un hombre ejecutado por orden de las autoridades romanas bajo cargos vinculados a la agitación religiosa y a las pretensiones que sus seguidores formulaban en su nombre, y a una disputa legal de alta intensidad entre los funcionarios del templo y un grupo de sus adherentes en torno a la desaparición del cuerpo. El vocabulario empleado en la tableta, las formas verbales arcaicas características del arameo del primer siglo, los títulos y designaciones utilizados para los distintos actores mencionados en el documento.
Todo convergía en un período de tiempo perfectamente alineado con los primeros decenios de nuestra era. Los paralelos con los relatos del Nuevo Testamento eran de tal precisión y tal peso que incluso los arqueólogos más escépticos en cuanto a las implicaciones religiosas reconocieron en voz alta, en aquel espacio subterráneo iluminado apenas por lámparas de campo, que lo que tenían ante ellos merecía un estudio serio, riguroso, independiente e inmediato. Uno de los epigrafistas presentes, veterano de décadas de trabajo en el campo y conocido en los círculos académicos por su escepticismo metódico, se tomó un momento en silencio ante la tableta antes de pronunciar una frase que los demás recordarían. No sé todavía lo que significa exactamente, pero sé que importa. Para calibrar con precisión la dimensión histórica de un hallazgo como este, es imprescindible recordar qué clase de entidad es Jerusalén bajo sus calles pavimentadas y sus edificios modernos. No es simplemente una ciudad antigua entre tantas. Es una ciudad estratificada en capas de civilizaciones sucesivas, cada una construida literalmente sobre los escombros de la anterior, como un manuscrito sobreescrito por generaciones que no podían o no querían empezar desde cero. El segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículo 7, registra que David tomó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David, dejando constancia de que incluso en los tiempos del Antiguo Testamento, la ciudad ya era un palimpsesto humano, un texto superpuesto sobre texto, historia sobre historia acumulada sin interrupción. Debajo de las calles del período moderno hay infraestructuras del tiempo del mandato británico. Debajo de estas, estructuras otomanas. Bajo las otomanas, cruzadas y bizantinas. Bajo estas, romanas. Debajo de las romanas, herodeanas. Y bajo todo ello, los arqueólogos y geólogos han documentado evidencia de asentamiento humano continuo que se remonta hasta el período calcolítico, miles de años antes de que los textos que mencionan el nombre de esta ciudad fueran escritos. Cada metro cúbico de suelo bajo los pies de los habitantes de Jerusalén es, en cierta medida, un archivo sellado. Un depósito de testimonios que el tiempo ha ido superponiendo sin destruirlos del todo, esperando tal vez el momento en que la presión de lo nuevo obliga a lo antiguo a revelarse. Para calibrar bien lo que significa descubrir catacumbas de esa antigüedad en ese lugar específico, conviene detenerse un momento en el trabajo que los arqueólogos realizaron en las horas y días inmediatamente siguientes al hallazgo. El protocolo estándar de la arqueología de emergencia exige documentar todo antes de mover nada. Cada osario fue fotografiado desde múltiples ángulos antes de ser tocado. Cada fragmento de inscripción en las paredes fue trazado en papel milimetrado a escala real antes de que cualquier instrumento hiciera contacto con la superficie. Los arqueólogos trabajaron con brochas de pelo fino, con espátulas de bambú y con luz rasante de baja temperatura para evitar alterar la composición química de las superficies. El rigor no era burocrático, era la consecuencia directa de saber que lo que tenían delante era irreemplazable. Un error en la primera intervención podría borrar para siempre información que no existe en ningún otro lugar del planeta. Las inscripciones en las paredes de la cámara principal resultaron ser de varios periodos distintos superpuestos, lo que sugería que las catacumbas no habían sido talladas y usadas en un único periodo, sino que habían sido revisitadas, ampliadas y añadidas durante al menos 2 o 3 generaciones. Las capas más antiguas de escritura correspondían al arameo del período herodiano temprano, de contornos más gruesos y de una caligrafía que los epigrafistas describieron como propia de alguien con formación escribal formal. Sobre ellas, en algunos casos literalmente encima de las mismas letras, había inscripciones más recientes, de trazo más delgado y de una mano diferente, que usaban un arameo más tardío con algunos préstamos léxicos del griego, lo que era característico del período posterior al año 70 de nuestra era. Esta superposición de escrituras en las mismas paredes contaba una historia que ningún documento de archivo podía haber narrado. Generaciones de personas habían regresado a ese espacio subterráneo, habían leído lo que encontraron escrito allí, y habían añadido su propio testimonio al de quienes los habían precedido, como si la cueva fuera un libro que se escribía a sí mismo. Los osarios presentaban un nivel de variedad que sugería una comunidad amplia y diversa. Algunos eran simples, apenas desbastados, sin inscripción ni adorno. Otros eran objetos de una elaboración considerable, con bordes moldurados, con frisos de estilo que mezclaba tradición judía e influencia helenística, y con nombres grabados que los especialistas reconocieron como comunes en el período. Miriam, Yehoshua, Joseph, Shimón, nombres ordinarios de gente ordinaria que vivió en esa ciudad en ese siglo. El hecho de que algunos de esos nombres sean también los nombres de personajes centrales de los evangelios no es, en sí mismo, significativo. Eran los nombres más frecuentes en la Palestina del primer siglo, pero en el contexto de todos los demás hallazgos de la cámara, añadían una capa de presencia humana concreta y cotidiana que hacía que los textos sagrados resonaran de una manera diferente. Estas no eran figuras de un relato mítico, eran personas. Vivieron y murieron en esa ciudad.
Sus huesos estuvieron sellados bajo las calles de Jerusalén durante 20 siglos hasta que la tierra decidió abrirse. El análisis de los fragmentos de pergamino fue el que más debate generó entre los especialistas convocados. Los fragmentos eran demasiado pequeños y demasiado frágiles para leerlos directamente. Pero la tecnología de imagen multiespectral, que utiliza distintas longitudes de onda de luz para revelar tinta carbonizada sobre pergamino también carbonizado, permitió distinguir algunas palabras. Los paleógrafos que trabajaron en los fragmentos identificaron términos que en arameo corresponden a conceptos como testigo, resurrección, sepulcro y guardias. Ningún fragmento conservaba suficiente contexto para extraer una frase completa, pero la presencia de ese vocabulario específico en esos fragmentos específicos, encontrados en esa cámara específica, junto con esa tableta específica, producía en los especialistas una sensación que ninguno de ellos sabía clasificar con certeza dentro de las categorías habituales de su disciplina. El conjunto hablaba con más fuerza que cada pieza individual. La comunidad científica respondió al anuncio del hallazgo con la mezcla habitual de entusiasmo cauteloso y escepticismo preventivo que caracteriza al campo. Arqueólogos veteranos de otras instituciones pidieron acceso independiente a los materiales antes de pronunciarse. Los medios especializados publicaron análisis detallados sobre los riesgos de sobreinterpretar hallazgos que aún estaban en fase de estudio preliminar. Algunos académicos señalaron con razón que la historia de la arqueología bíblica está salpicada de hallazgos que generaron una excitación inicial desproporcionada y que luego, bajo escrutinio riguroso, resultaron ser menos excepcionales de lo que parecían a primera vista. El rigor científico exige esta actitud, y sin embargo, nadie que revisó los materiales en persona negó que lo que había en esas cámaras merecía un estudio serio y urgente. La cautela académica y el asombro genuino convivieron en aquel espacio subterráneo con una tensión productiva que solo los mejores hallazgos generan. Para los creyentes en todo el mundo que siguieron las noticias sobre el descubrimiento, el debate académico sobre la autenticidad y el alcance del hallazgo tenía un peso distinto. No porque ignoraran la importancia del rigor científico, sino porque lo que estaban experimentando al escuchar la noticia era algo que excedía la categoría del dato verificable. Era el reconocimiento visceral de que la historia que sostiene su vida tiene una densidad real, que ocupó un espacio físico, que dejó marcas en piedra que 2 milenios de historia no borraron del todo. La fe no necesita que los arqueólogos confirmen cada detalle del texto sagrado para sostenerse, pero cuando la tierra devuelve objetos que resuenan con lo que el texto describe, algo en el interior del creyente se asienta con una firmeza diferente. No es la demostración de una tesis, es el encuentro con un eco. El hecho de que estas catacumbas emerjan exactamente ahora, en el mismo momento histórico en que el suelo de la ciudad santa se fractura y tiembla con la frecuencia que los reportes recientes documentan, no es un detalle menor para quienes leen la historia a través del prisma de la fe. La tierra no solo cede, sostienen, la tierra entrega. Como si la presión acumulada de los siglos que se resquebrajan bajo el peso del presente obligara al pasado a ponerse de pie y presentarse como testigo de lo que fue ante el tribunal de la historia contemporánea. Las catacumbas no habrían sido encontradas si el suelo no hubiera cedido. El hundimiento que causó alarma abrió la puerta que ninguna voluntad humana habría tenido motivos para buscar. Hay en eso una lógica que desafía la categoría de la coincidencia. El eco bíblico más directo de este hallazgo resuena en el Evangelio de Mateo capítulo 28, versículo 13, donde los sumos sacerdotes, angustiados ante la noticia de la tumba vacía, instruyeron a los guardias a propagar la versión de que sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. El objetivo era claro y deliberado: enterrar la verdad antes de que tuviera tiempo de extenderse, fabricar una narrativa alternativa que desacreditara a los testigos y silenciara una historia que, de ser aceptada como cierta, lo cambiaría absolutamente todo en el panorama político, religioso y social de aquella época. El intento de supresión fue coordinado y respaldado por el poder institucional más alto disponible en aquel momento. Y sin embargo, aquí estamos, 2000 años después, mirando una tableta de piedra que habla de ese mismo sepulcro, de esa misma disputa, de esa misma ausencia que el establishment de entonces prefería no tener que explicar. El apóstol Pablo lo había declarado con una claridad que no deja espacio para la ambigüedad en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 4, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Para Pablo, la resurrección no era una metáfora espiritual construida para consolar a los afligidos, ni un mito colectivo útil para mantener cohesionada a una comunidad en duelo. Era el hecho histórico central, el punto de inflexión alrededor del cual giraba la totalidad de su pensamiento, su misión apostólica y su propia identidad. Si Cristo no resucitó, escribió en ese mismo capítulo con una honestidad que desafía cualquier comodidad: vuestra fe es vana.
Son pocas las afirmaciones en la historia del pensamiento religioso que se expresaron con semejante disposición a exponerse directamente a la posibilidad de la refutación. Estos hallazgos no pertenecen exclusivamente al ámbito de la ciencia histórica reservado para los pasillos de los museos y las páginas de revistas especializadas. Para centenares de millones de personas distribuidas en todos los continentes, cada objeto que emerge de estas catacumbas, cada fragmento de texto que los epigrafistas trabajan por descifrar con paciencia bajo la lupa, forja un vínculo emocional y espiritual profundamente personal con un pasado que no es percibido como pasado en absoluto, sino como el fundamento vivo del presente mismo en que respiran. La convicción se fortalece. Las promesas del Altísimo, sienten quienes creen, no son borradas por el tiempo. Son preservadas dentro de él, guardadas en la piedra durante generaciones, devueltas a la luz en el instante preciso en que más se las necesita. Y mientras el polvo de las catacumbas, recién expuestas, aún flota en el aire de Jerusalén, cargado de siglos, el escenario se desplaza hacia el siguiente fenómeno, uno que no involucra la tierra sólida, sino el agua, la lluvia y el río más reverenciado en la historia espiritual de Occidente. Las señales que siguen nos ponen frente a frente con la turbulencia y el agotamiento de la naturaleza en esta región sagrada, y lo hacen de maneras que resultan difíciles de asimilar para quienes crecieron aprendiendo que el agua es simplemente agua, y que la lluvia simplemente cae del cielo. Antes de entrar en los detalles de lo que está ocurriendo, vale la pena recordar brevemente por qué el agua ocupa un lugar tan central en la geografía espiritual de la Tierra Santa. Israel es un país pequeño con un clima mediterráneo que en su variante levantina combina veranos secos y calurosos con inviernos de lluvia concentrada en pocos meses. La diferencia entre el año con lluvias suficientes y el año de sequía ha determinado, desde los tiempos más remotos de asentamiento humano en esa región, si las comunidades prosperaban o padecían. En ese contexto ecológico concreto, el agua no es un recurso más entre muchos, es la condición de todo lo demás. Y la escritura bíblica lo refleja con una consistencia que no puede ser casual. Desde los ríos que salen del Edén en el Génesis, hasta el río de agua de vida que fluye del trono de Dios en el último capítulo del Apocalipsis, el agua como símbolo de vida, de favor divino y de presencia, está tejida en el tejido mismo de la narrativa sagrada. Ver ese recurso cambiar de color y el río más simbólico de esa tradición menguar hasta exponer su lecho seco, tiene para los herederos de esa narrativa una resonancia que va mucho más allá de la preocupación ambiental ordinaria. El Valle de Cedrón, ese valle histórico enclavado entre el Monte de los Olivos y la ciudad antigua, ha sido sacudido recientemente por tormentas de polvo de una violencia que no se veía en décadas y por aguaceros torrenciales que descargaron sobre la ciudad con una intensidad que los registros meteorológicos locales califican de inusual. Pero lo que más ha capturado la atención de los residentes no es la intensidad de las tormentas en sí misma, sino su consecuencia más visible, una lluvia que no es transparente. Habitantes de Jerusalén y visitantes por igual han documentado precipitaciones de un color rojizo inconfundible, una tonalidad que tiñe el agua al caer y deja una marca de color ladrillo sobre las famosas paredes de piedra caliza blanca de la ciudad, manchando durante horas esas superficies que la gente local llama simplemente la piedra de Jerusalén, y que dan a la ciudad su carácter visual tan particular. El espectáculo de esas paredes milenarias teñidas de rojo por la lluvia que cae sobre ellas tiene algo de profundamente desorientador, como si el propio cielo estuviera emitiendo un diagnóstico que nadie pidió recibir. A los ojos de los científicos ambientales, la explicación del fenómeno es técnicamente clara. La lluvia rojiza es el resultado de un mecanismo atmosférico bien documentado, aunque infrecuente en esta intensidad. Los vientos de alta velocidad levantan partículas de polvo fino, ricas en óxido de hierro, desde los desiertos del Sahara o de Arabia. Las transportan a miles de metros de altitud y las introducen en las nubes de tormenta en tránsito hacia la región. Cuando las nubes descargan, las gotas de agua arrastran consigo estas partículas de mineral color rojo ocre en su camino hacia el suelo. El resultado es una lluvia que mancha, que deja rastro, que parece llevar un color prestado de regiones lejanas. Los meteorólogos señalan además que la intensificación de las tormentas de polvo en el Mediterráneo oriental en los últimos años es una consecuencia directa de la desertificación acelerada en el norte de África y en la península arábiga. Procesos a su vez vinculados a los patrones climáticos globales que han alterado la frecuencia y la trayectoria de los sistemas de tormenta. Todo está conectado. El planeta está respondiendo a décadas de presión acumulada, y el color de la lluvia sobre Jerusalén es uno de los efectos más visibles de esa respuesta. Al este de la ciudad, el cuadro que presenta el río Jordán amplifica con una gravedad adicional lo que ya veíamos en el cielo. Este río, cuyo nombre resuena en la memoria colectiva de millones de personas como símbolo de tránsito, de purificación y de comienzo, está experimentando un descenso de sus niveles de agua hasta mínimos históricos que los hidrólogos califican sin vacilación de alarmantes. El cauce que durante siglos marcó una frontera,
que fue testigo de cruce y de revelación en los textos sagrados de 3 tradiciones religiosas, expone ahora grandes tramos de un lecho seco, agrietado y de color arcilla pálida, un paisaje de sequía que contradice de manera visual toda la carga simbólica que el nombre del río arrastra consigo. Los lugareños que han vivido junto al Jordán durante toda su vida describen el cambio con una mezcla de perplejidad y de algo parecido al duelo. No es simplemente un río que ha bajado su nivel, es un símbolo que está desapareciendo ante sus ojos. Pero antes de que los científicos entren con sus explicaciones, detengámonos un momento en lo que significa ver el Jordán desde sus orillas en este estado. Para millones de personas de distintas tradiciones religiosas, este no es simplemente un río cuyo nivel hidrológico ha descendido. Es el río en cuyas aguas, según los evangelios, Juan el Bautista sumergió a Jesús de Nazaret mientras el cielo se abría y una voz declaraba: «Este es mi Hijo amado». Es el río que el pueblo de Israel cruzó bajo el liderazgo de Josué para entrar en la tierra prometida, con las aguas deteniéndose milagrosamente para que pudieran pasar. Es el río que el profeta Elías cruzó golpeando las aguas con su manto, y que su sucesor Eliseo volvió a cruzar de la misma manera como señal de que el mismo Espíritu actuaba sobre él. Cada uno de esos cruces fue un umbral. Cada uno de esos momentos en el Jordán fue un punto de demarcación entre lo que era y lo que sería. Ver ese río convertido en un cauce agrietado y polvoriento tiene para los creyentes una dimensión que los datos hidrológicos no pueden capturar por sí solos. La historia del deterioro del Jordán es, en términos técnicos, la historia de décadas de decisiones en conflicto entre las necesidades de múltiples naciones que comparten una cuenca hidrográfica de dimensiones modestas, pero de importancia política e identitaria desproporcionada. Las fuentes del río nacen en el norte, en las laderas del monte Hermón y en el macizo del Antilíbano, y fluyen hacia el sur alimentando primero el lago Ulé, luego el mar de Galilea, y desde allí bajando hasta el mar Muerto. En ese recorrido los derechos de agua han sido disputados, negociados, desviados y apropiados por Israel, Jordania, Siria y el Líbano bajo acuerdos distintos que reflejan las tensiones políticas de la región más que las necesidades reales del ecosistema fluvial. El resultado acumulado de décadas de ese proceso es un río que llega al mar Muerto con una fracción del caudal que llevaba a mediados del siglo XX. No es una caída repentina, sino una sangría lenta que la atención pública no capturó con suficiente urgencia hasta que el problema ya era mayor de lo que ninguna solución de corto plazo puede resolver. Los científicos ambientales atribuyen el deterioro del Jordán a la convergencia de varios factores que se han ido acumulando durante décadas, sin que ninguno por sí solo alcanzara a disparar la alarma con suficiente fuerza. En primer lugar, una serie de años de sequía por encima de la media histórica ha reducido significativamente las precipitaciones en la cuenca alta del río, que incluye el monte Hermón y los macizos montañosos del Líbano y Siria. En segundo lugar, la desviación masiva de agua de las afluentes del Jordán para uso agrícola e industrial por parte de todos los países que comparten su cuenca, Israel, Jordania, Siria y el Líbano, ha privado al río de volúmenes que históricamente compensaban los periodos de menor lluvia. El mar de Galilea, principal reserva de agua dulce de la región y fuente primaria del caudal del Jordán, ha alcanzado en los últimos años cotas que han encendido todas las alarmas posibles. El resultado de esta combinación es un río que avanza hacia su propio agotamiento, de forma que los modelos hidrológicos más pesimistas de hace 20 años no llegaron a anticipar. El mar de Galilea, eje central del sistema hídrico del Jordán y el cuerpo de agua dulce más grande de la región, ha registrado en los últimos años cotas que encendieron alarmas en todos los organismos de gestión hídrica. Los israelíes lo llaman Kinneret, y la relación de la población con ese lago tiene una dimensión cultural y emocional que va mucho más allá de la utilidad como reserva de agua. Es el lago frente a cuyas orillas, según los evangelios, Jesús enseñó a las multitudes. Es el lugar donde Pedro y Andrés echaban las redes cuando fueron llamados. Es el cuerpo de agua que Jesús caminó, según el relato de Mateo capítulo 14, en la noche de la tormenta. Ver ese lago en sus mínimos históricos tiene para las comunidades que viven a sus orillas y para los millones que peregrinan hasta sus playas una resonancia que no se reduce a la preocupación por el suministro de agua potable. Es la sensación de que algo fundamental en el paisaje del alma se está retirando. Las proyecciones de los climatólogos para las próximas décadas son sobrias sin ser apocalípticas en el plano estrictamente científico, aunque lo que describen sea difícil de escuchar. Los modelos de cambio climático aplicados al Mediterráneo oriental proyectan una reducción progresiva de las precipitaciones anuales en la cuenca del Jordán de entre el 15 y el 30% para el año 2050, dependiendo del escenario de emisiones que se concrete.
combinada con el aumento de la evaporación causado por el incremento de las temperaturas medias y con el crecimiento demográfico de todos los países de la cuenca, esa reducción de las lluvias haría que el déficit hídrico de la región pasara de ser un problema crónico manejable a ser una crisis aguda de primer orden. Los modelos no hablan de décadas lejanas. Hablan de un proceso que ya está en marcha y que los datos actuales del nivel del Jordán reflejan con una fidelidad que los científicos prefieren que sus colegas en las oficinas gubernamentales no ignoren. Para quienes leen la historia del agua a través de las escrituras, la imagen de estas corrientes enrojecidas y de este río que mengua no es un problema ambiental solamente. Es un lenguaje antiguo, hablando de nuevo. En el libro del Éxodo, capítulo 7, versículo 20, el texto describe el primer juicio sobre Egipto en estos términos: y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. La descripción no es metafórica en el texto bíblico. El agua del Nilo se tornó roja, imbebible, y dejó a los egipcios sin acceso al recurso sobre el que toda su civilización descansaba. La analogía entre ese evento y la lluvia rojiza que tiñe las paredes de Jerusalén no es idéntica, y nadie en el ámbito de la fe responsable pretende que lo sea, pero la imagen resuena con una fuerza que no puede apagarse simplemente apelando a la geoquímica del óxido de hierro. Hay algo en el color rojo del agua que despierta en la memoria humana una alerta más antigua que cualquier manual de meteorología, y el agotamiento de las corrientes vitales tampoco carece de precedente profético. El profeta Isaías, en el capítulo 19, versículo 5 de su libro, lo había anticipado con palabras que suenan extrañamente contemporáneas: y las aguas del mar faltarán, y el río se agotará y se secará. Cuando los hidrólogos hablan de proyecciones para el Jordán en las próximas décadas, y cuando los creyentes abren ese versículo, las mismas imágenes aparecen en ambos mundos con una coincidencia que obliga a detenerse. ¿Está la ciencia describiendo lo que la profecía anunció? ¿O es la profecía simplemente capturando en lenguaje sagrado las dinámicas inevitables de un ecosistema bajo presión extrema? La respuesta honesta, la que no traiciona ni a la ciencia ni a la fe, puede ser que ambas preguntas no sean mutuamente excluyentes. En medio de esta agitación del mundo natural, el Salmo 93, versículo 3, se eleva como un recordatorio de una soberanía que ningún fenómeno climático pone en duda. Alzaron los ríos, oh Señor, los ríos alzaron su voz, alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. No son palabras de negación ante el peligro, son palabras de perspectiva ante el miedo. El reconocimiento de que el poder que creó el río es más vasto que el río mismo y que el silencio del agua no agota la fuente desde la que todo agua procede. La naturaleza se agita y las aguas retroceden, como si el ecosistema entero de la Tierra Santa temblara en anticipación de algo que excede la escala de sus propios procesos. Y dentro de esta atmósfera de tensión acumulada, fenómenos de luz y de sonido han comenzado a manifestarse en Jerusalén, desafiando las categorías con que la razón moderna acostumbra a clasificar lo que no entiende. Entramos ahora en uno de los segmentos más inexplicables y desconcertantes de esta secuencia de anomalías. Fenómenos de luz y sonido que desafían las explicaciones estándar y que han dejado a testigos de todo tipo, creyentes y escépticos por igual, con una sensación que ninguno de ellos sabe bien cómo nombrar. Dentro de varias iglesias históricas de Jerusalén, fieles y turistas han quedado sin palabras ante la aparición de halos de luz distintos y diferenciados que rodean los crucifijos. No se trata de reflejos casuales de lámparas mal posicionadas ni de efectos ópticos atribuibles a la calidad del vidrio de las ventanas. Los que estuvieron presentes los describen como luminosidades autónomas, como si la luz emergiera desde adentro del objeto mismo en lugar de caer sobre él desde una fuente exterior. Las fotografías que circularon en las redes sociales mostraron estas aureolas con una claridad que les ganó millones de visualizaciones y cientos de miles de comentarios divididos entre la reverencia y el escepticismo. En la Puerta Dorada, ese portal sellado desde hace siglos que se asoma sobre el Valle de Cedrón y cuya clausura lleva atada desde la Edad Media a profecías sobre el momento en que volvería a abrirse, testigos documentaron haces de luz ámbar brillante que destellaban de manera inesperada. No en el horario del atardecer en que la luz solar habría podido crear un efecto de ese tipo, sino en momentos en que la pared debería haber estado en sombra. Los haces eran estrechos, focalizados, de una tonalidad cálida que los testigos describieron como diferente de cualquier luz artificial que hubieran visto instalada en los alrededores. De noche, sobre el monte Moria, amplias láminas de luz plateada y azul-verde han sido observadas deslizándose sobre el cielo, creando un espectáculo que algunos compararon visualmente con auroras boreales a una latitud donde las auroras boreales no son posibles. Y acompañando todas estas manifestaciones visuales, un sonido, un zumbido profundo, de baja frecuencia, que resuena a través de los valles de piedra de Jerusalén como si la ciudad misma estuviera vibrando. Quienes lo describen lo comparan con el sonido de un shofar, el cuerno ritual del judaísmo,
o con el de un órgano de tubos masivo tocando desde ningún lugar identificable, desde el aire mismo. Los físicos y los ingenieros acústicos que han revisado los registros de audio captados por los testigos ofrecen explicaciones que, en el plano técnico, son plausibles. Las anomalías luminosas, argumentan, pueden ser el resultado de ilusiones ópticas complejas, el reflejo de las luces de la ciudad moderna contra una neblina cargada de partículas minerales, o un fenómeno conocido como descarga corona, en el que condiciones atmosféricas con alta carga eléctrica estática hacen que los gases ionizados emitan una luminosidad tenue y difusa. En cuanto a las luces sobre el Monte Moria, mencionan la posibilidad de bioluminiscencia amplificada por condiciones de humedad particular, o de reflejos de fuentes de iluminación artificial lejanas distorsionados por capas atmosféricas inestables. No descartable en términos físicos. Sí, enteramente satisfactoria como respuesta, tampoco. Para los ingenieros acústicos, el zumbido de baja frecuencia tiene su explicación más sencilla en las vibraciones microtectónicas que hemos documentado, que generan ondas de sonido por debajo del umbral de la percepción ordinaria, pero que en ciertas condiciones geológicas y arquitectónicas se amplifican hasta hacerse claramente audibles. Los valles angostos y las cúpulas de piedra de Jerusalén actúan como resonadores naturales, tomando esas vibraciones subterráneas y convirtiéndolas en algo que el oído humano puede captar e interpretar. Es importante detenerse un momento y hacer justicia al trabajo serio que los investigadores han dedicado a estos fenómenos. Los equipos de físicos que instalaron instrumentos de medición en los puntos donde se reportaron las anomalías luminosas pasaron semanas recopilando datos. Los sismólogos que colocaron sensores de vibración en distintos puntos de la ciudad para intentar rastrear el origen del zumbido de baja frecuencia generaron registros que todavía se analizan. No estamos hablando de testimonios aislados de personas sugestionables que ven lo que quieren ver. Estamos hablando de fenómenos que se repitieron en múltiples ocasiones, que fueron documentados por personas de distintas tradiciones y distintos grados de formación técnica, y que resistieron los primeros intentos de explicación completa. Los ingenieros acústicos que estudiaron los registros de audio del zumbido encontraron frecuencias que no correspondían exactamente con ninguna fuente de vibración mecánica identificada en los alrededores. Las frecuencias estaban ahí. El origen exacto no quedó establecido. Eso no prueba nada sobrenatural, pero tampoco permite cerrar el expediente con comodidad. Las cámaras de vigilancia instaladas por las autoridades en los alrededores de la Puerta Dorada captaron los destellos de luz ámbar en varias ocasiones distintas durante el período de máxima actividad. Los analistas de imagen revisaron los registros para descartar reflejos de vehículos, de linternas de turistas o de fuentes de iluminación cercanas. Ninguna de esas fuentes explicaba la geometría de la luz en los videos. El destello venía de la dirección de la puerta sellada en sí misma, no de ningún punto externo al muro. El jefe del equipo de análisis, un especialista en sistemas de iluminación de exteriores con formación técnica en ingeniería óptica, declaró que lo que veían en las grabaciones no correspondía a ningún fenómeno óptico que pudiera reproducir en laboratorio con los parámetros ambientales registrados en el momento de los eventos. Su declaración fue cauta y profesional. No dijo que era milagroso, dijo que no lo podía explicar con las herramientas que tenía disponibles. En la historia de la ciencia, esa frase ha sido a veces el umbral desde el que comenzaron los descubrimientos más significativos, pero hay algo que estas explicaciones, técnicamente sólidas como son, no llegan a tocar. Lo que los testigos presenciales describen no es solamente un fenómeno visual o acústico, es una experiencia. Varios de ellos, de distintas tradiciones religiosas y con distintos grados de formación científica, mencionaron haber sentido en el momento de presenciarlo algo que solo pudieron describir como una presencia, como si el espacio mismo en el que se encontraban hubiera adquirido de repente una densidad que antes no tenía. Esa dimensión experiencial, subjetiva e interna, no cabe en ningún espectrómetro y no la puede medir ningún sismógrafo. No por eso es menos real para quienes la vivieron. Antes de que los textos sagrados hablen sobre estas señales, hay que reconocer el impacto que tienen sobre los que las presenciaron de primera mano. Los relatos de quienes estuvieron dentro de las iglesias cuando aparecieron los halos de luz describen una experiencia que va más allá de la sorpresa visual. Varios de ellos mencionaron haber sentido una quietud repentina e involuntaria, una especie de pausa interna que los hizo detenerse sin haberlo decidido conscientemente, como si el cuerpo respondiera a algo que la mente aún no había procesado. Algunos comenzaron a llorar sin saber exactamente por qué. Otros sintieron la necesidad de arrodillarse, también sin un pensamiento deliberado que lo precediera. Estas respuestas físicas e instintivas ante el fenómeno son, en sí mismas, datos. No prueban un origen sobrenatural, pero muestran que lo que fue experimentado en esos espacios no fue solamente registrado por el sistema visual, sino que produjo respuestas en todo el sistema nervioso de quienes lo vivieron. La experiencia total fue diferente de ver una imagen bonita en la pantalla de un teléfono.
tenía presencia. Para los que rastrean las señales espirituales con el mapa que ofrece la Escritura, estas anomalías de luz y sonido llevan consigo un mensaje que los textos sagrados anticiparon con una minuciosidad que resulta difícil de ignorar. La luz alrededor de la cruz los remite de inmediato a las palabras del apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es para nosotros, es poder de Dios. Que la cruz, el símbolo histórico del mayor escándalo del primer siglo, sea también el símbolo alrededor del cual se manifiesta luz en este momento, añade una capa de significado que los creyentes no pasan por alto. La luz no rodea los trofeos de los vencedores en los términos que el mundo esperaría. Rodea el instrumento del sacrificio. Ahí está el núcleo de la paradoja central de la fe cristiana. El resplandor en la puerta dorada conecta directamente con una de las profecías más cargadas de anticipación en toda la tradición bíblica. En el libro de Ezequiel, capítulo 44, versículo 2, el texto registra estas palabras. Y me dijo el Señor, esta puerta estará cerrada, no se abrirá, ni entrará por ella hombre, porque el Señor Dios de Israel entró por ella, por tanto estará cerrada. Millones de creyentes de distintas tradiciones leen en esa profecía la anticipación del cierre de la puerta dorada como señal de una entrada futura, reservada. Que precisamente esa puerta, ese portal sellado por decreto espiritual, según la tradición, sea uno de los puntos donde se están documentando destellos de luz, resulta para los estudiosos de la profecía algo que excede la categoría de la coincidencia irrelevante, y el zumbido que resuena como un shofar en los valles de piedra de la ciudad santa activa la memoria de dos momentos clave en la narrativa bíblica. El primero, en el libro de Josué, capítulo 6, versículo 20, donde el sonido de los cuernos derrumbó las murallas de Jericó. Y el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las trompetas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la trompeta, gritó con gran vocerío, y el muro cayó. El segundo, en Zacarías capítulo 9, versículo 9, donde la llegada del rey es anunciada por el sonido del cuerno antes de su entrada. ¿Podría el zumbido que registran los micrófonos de los residentes de Jerusalén ser el equivalente moderno de esos sonidos de umbral? La frecuencia baja y sostenida de algo que se aproxima, que aún no ha llegado del todo pero que ya puede percibirse en la piedra antigua de la ciudad, no es una pregunta que la ciencia tenga herramientas para responder, pero es una pregunta que quienes escuchan la tradición espiritual no pueden dejar de formularse. Antes de pasar a la siguiente señal extraordinaria que este periodo nos entrega, hagamos una pausa. Todo lo que hemos visto hasta aquí, los cielos ardientes, la tierra fracturada, las catacumbas que abren sus bóvedas, la lluvia teñida de rojo, el río que se seca, la luz que aparece donde no debería y el sonido que viene de ningún lugar identificable. ¿Qué produce en ti al escucharlo? ¿Qué se mueve adentro cuando contemplas este conjunto de señales sobre la misma ciudad, en el mismo periodo de tiempo? Deja tu respuesta en los comentarios. No hay respuesta correcta ni incorrecta. Hay solo la honestidad de lo que sientes. A veces la naturaleza elige hablar a través de algo completamente opuesto al ruido y al destello, a través del silencio absoluto. Una imagen perturbadora ha sido capturada en el desierto de Judea, justo en las afueras de Jerusalén, y quienes la han visto no encuentran fácilmente las palabras para describir lo que les produce. Un rebaño inmenso de ovejas avanza a través de las colinas áridas y pedregosas del paisaje judaico, moviéndose como una sola sombra densa sobre el terreno color ocre. Pero lo que hace que esta imagen resulte tan profundamente desconcertante no es el número de animales ni el paisaje que los rodea. Es lo que falta, el sonido. Cualquiera que haya estado cerca de un rebaño grande sabe que los rebaños son entidades ruidosas por naturaleza. El constante balido de decenas o centenares de animales, el chasqueo de cascos sobre la tierra, las llamadas entre individuos del grupo. El ruido es parte de la presencia del rebaño, tan inherente a él como su propio movimiento. Y sin embargo, en las imágenes capturadas en el desierto de Judea, ese ruido no existe. El rebaño avanza con las cabezas bajas, siguiéndose unos a otros en una procesión continua, sin balidos, sin señales, sin el idioma cotidiano con que los animales de ese tipo se comunican y se orientan entre sí. Lo que se ve es un conjunto de cuerpos que se mueven como uno solo, en un silencio de una gravedad y una profundidad que resultan imposibles de ignorar una vez contempladas. Es el silencio de algo que va, no el silencio del descanso ni el de la calma, el silencio de algo que sabe a dónde se dirige y que ya no necesita hacer ruido para encontrar el camino. Antes de ir a las explicaciones científicas, vale la pena detenerse en la geografía de este fenómeno. El desierto de Judea no es un desierto de arena, sino de piedra. Un paisaje de colinas calcáreas color ocre y blanco, marcado por barrancos que en invierno corren con agua turbia y en verano están completamente secos.
Es un terreno que la Biblia menciona con una frecuencia significativa como lugar de retiro, de prueba y de encuentro. David huyó hacia ese desierto. Juan el Bautista predicó en sus márgenes. Jesús pasó 40 días en él antes de comenzar su ministerio público. El desierto de Judea no es simplemente el fondo geográfico de la narrativa bíblica. Es un personaje dentro de ella, con una presencia y una función propias. Ver un rebaño de miles de ovejas moviéndose por ese paisaje específico en este momento específico tiene capas de significado que la imagen por sí sola no puede entregar completamente a quien la ve sin ese contexto. El comportamiento de las ovejas en las Escrituras es uno de los filones simbólicos más consistentes de toda la Biblia. Desde el primero hasta el último libro, la relación entre el pastor y el rebaño funciona como un espejo en el que la relación entre lo divino y lo humano es reflejada con una constancia y una profundidad que ninguna otra metáfora alcanza. El Salmo 23 lo establece desde su primera palabra: el Señor es mi pastor. No dice que el Señor se parece a un pastor, dice que es el pastor. La equiparación es directa, y en el contexto de un salmo escrito por alguien que había sido literalmente pastor antes de ser rey, la imagen viene cargada de una experiencia concreta que incluye las noches en el campo, los depredadores en las sombras, la vulnerabilidad de los animales y la responsabilidad absoluta del que los cuida. Ese conocimiento directo le da a la metáfora una densidad que el lector moderno, mayoritariamente urbano, solo puede intuir. El silencio del rebaño en el desierto de Judea, entonces, no solo inquieta por lo que tiene de anómalo en términos de comportamiento animal, inquieta también por lo que evoca dentro de esa tradición simbólica. Un rebaño que avanza en silencio, con las cabezas bajas, sin llamarse los unos a los otros, sin el intercambio constante de señales vocales que normalmente caracteriza a una manada grande en movimiento, es un rebaño que parece haber perdido algo. No la orientación en el espacio, porque se mueve con propósito, sino el sonido que normalmente llena el espacio entre un individuo y el siguiente. El tejido sonoro que hace que el grupo sea un grupo y no solo una suma de cuerpos moviéndose en la misma dirección. Es el silencio de una comunidad que ya no se habla, que sigue junta por inercia más que por elección activa, que ha perdido, o que ha olvidado, la voz que le daba cohesión interna. Para quienes estudian el comportamiento animal, la ausencia de vocalización en un rebaño grande puede tener varias explicaciones técnicas. Los etólogos señalan que las ovejas, como muchas especies de herbívoros gregarios, pueden entrar en estados de silenciamiento colectivo cuando perciben una amenaza difusa en el entorno, especialmente un depredador presente cuya ubicación exacta no conocen todavía. El instinto de presa les dice que la vocalización los delata, y el grupo responde al peligro no visto, moviéndose en formación compacta y callada hasta alejarse de la zona de riesgo percibida. Otros investigadores apuntan a condiciones atmosféricas particulares, especialmente cambios rápidos de presión barométrica previos a tormentas eléctricas, que en ciertas especies de mamíferos producen comportamientos atípicos difíciles de categorizar dentro de los patrones conocidos. La etología tiene sus respuestas, y son respuestas que merecen ser escuchadas con seriedad, pero ninguna de ellas logra, en este contexto específico y dentro de esta acumulación particular de señales, despejar del todo la sensación de que lo que ese rebaño transmite va más allá de lo que los manuales de comportamiento animal pueden capturar. El peso simbólico de esta imagen en el patrimonio espiritual judeocristiano es masivo. En la tradición bíblica, la metáfora del rebaño sin pastor es una de las imágenes más consistentes y recurrentes para describir a una comunidad que ha perdido la orientación en medio de la perplejidad colectiva. El profeta Zacarías, en el capítulo 13, versículo 7, registra estas palabras: «Hiere al pastor, y se dispersarán las ovejas». Y el profeta Ezequiel, en el capítulo 34, construye una imagen extendida y dolorosa de un rebaño abandonado que deambula sin rumbo porque quienes debían cuidarlo los han descuidado. En este contexto, las ovejas silenciosas que avanzan con la cabeza baja sobre las colinas de Judea funcionan como una metáfora visual de una época, no de un momento político concreto, de una época, de un periodo en que el mundo entero parece moverse en formación compacta y callada, sin saber del todo a dónde va, pero moviéndose de todas formas porque detenerse produce más miedo que el movimiento mismo. El Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 11, coloca en boca de Jesús una de las afirmaciones más cargadas de la narrativa cristiana: «Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas». La declaración es inequívoca en su estructura. No dice simplemente que conoce a las ovejas o que las dirige desde una distancia segura. Dice que da la vida. El pastor que la tradición cristiana proclama no es el que supervisa el rebaño desde afuera, sino el que entra en el peligro con él y por él. La imagen del rebaño silencioso que avanza solo sobre las colinas de Judea adquiere a la luz de esa declaración una dimensión que ya no es solamente etológica o simbólica. Se convierte en una pregunta dirigida hacia adentro. ¿A quién sigue este rebaño? ¿Qué voz, si la hay, escucha en el silencio?
¿Y qué clase de silencio es capaz de producir una marcha tan ordenada en ausencia de un sonido que la organice? El silencio del rebaño en el desierto de Judea actúa en esta secuencia de señales como una pausa pesada y solemne, un espacio de quietud entre anomalías que gritan. Después del cielo rojo que arde, después del suelo que se abre, después de las catacumbas que se revelan, de la lluvia que mancha y del río que desaparece, después de las luces que nadie convocó y del zumbido que nadie encendió, el rebaño silencioso es el momento en que todo aquello pesa, en que la acumulación de lo que se ha visto se sienta sobre el espectador con toda su densidad. No es un fenómeno que se pueda medir con instrumentos. Es una imagen que actúa sobre la percepción como solo actúan las imágenes genuinamente simbólicas, modificando desde adentro lo que la persona que la contempla entiende de sí misma y del mundo que habita. Hay algo más en ese rebaño que merece atención: la dirección en que avanza. Las imágenes muestran a los animales moviéndose hacia el horizonte, hacia ese punto en el que la tierra y el cielo se tocan y donde ningún ojo humano puede ver lo que hay más allá, moviéndose sin vacilación, como si el destino estuviera claro aunque no sea visible. Esa imagen, ese movimiento decidido hacia lo que no se puede ver todavía, es también una descripción de lo que la fe le pide al ser humano en los momentos de mayor perplejidad. No la certeza de ver el destino completo desde el punto de partida, solo la confianza suficiente para seguir moviéndose hacia él. El rebaño no sabe más que los otros animales, pero su silencio es el de algo que ha dejado de buscar la respuesta en el ruido y que ha encontrado en el movimiento mismo una especie de respuesta provisional. Preparados por esa quietud profunda, los ojos y el oído deben dirigirse ahora a lo que ocurre bajo los pies, porque la tierra de Jerusalén no ha terminado de hablar. Las anomalías subterráneas que documentamos al principio de este recorrido han escalado en frecuencia e intensidad, y lo que el suelo de la ciudad sagrada transmite en este momento ha llevado la atmósfera de tensión colectiva a su punto más alto. Pequeños pero persistentes temblores geológicos que se repiten de manera consecutiva durante varios días seguidos han empujado el estado emocional de Jerusalén hasta un filo que no se recordaba con esa nitidez en tiempos recientes. No se trata de terremotos violentos capaces de derribar estructuras. No hay cima y columnas de humo que se eleven sobre los edificios, ni grietas que se abran en las calles a la vista de todos. Lo que ocurre es más sutil y, en cierta forma, más desconcertante precisamente por esa sutileza. Son vibraciones rítmicas y constantes, como si la tierra debajo de la ciudad estuviera marcando un compás que nadie eligió, pero que nadie puede ignorar tampoco. Los ciudadanos sienten el balanceo suave de los marcos de los cuadros contra las paredes. El agua en los vasos sobre las mesas ondula con esa regularidad cadenciosa que cualquiera que haya vivido una zona sísmica activa reconoce de inmediato, pero que en Jerusalén se percibe de manera particular porque se repite una y otra vez, en lugar de ser el sacudón puntual al que el cuerpo responde con adrenalina y al que después se habitúa. La repetición es lo que instala la inquietud. El cuerpo puede adaptarse al susto. Lo que no puede adaptar tan fácilmente es la anticipación continua. Para comprender lo que significa vivir en una ciudad que tiembla de manera continua y rítmica, es necesario entender qué tipo de historia sísmica tiene Jerusalén y la región que la rodea. Los registros históricos y arqueológicos de la región documentan terremotos significativos que moldearon el paisaje físico y dejaron huella en los textos de distintas tradiciones. El terremoto del año 749 de nuestra era, conocido como el Gran Terremoto de Galilea, destruyó decenas de ciudades en la región, incluidas partes de Jerusalén. Antes de ese, los registros del primer siglo mencionan un terremoto en el momento de la crucifixión, registrado en el Evangelio de Mateo, y otro en el momento de la resurrección. La tierra sísmica sobre la que se asienta Jerusalén no es un escenario inerte. Ha sido protagonista activa en muchos de los momentos más significativos de la historia que esa ciudad alberga. El hecho de que los residentes de hoy sientan esa misma tierra moverse bajo sus pies, aunque de manera leve y repetida, en lugar de catastrófica, los pone en continuidad con una larga cadena de habitantes de esa ciudad que también vivieron sobre un suelo que no estaba del todo quieto. Lo que resulta psicológicamente peculiar de los microtremores sostenidos no es su intensidad, sino su cadencia. Un terremoto fuerte y único produce terror inmediato, pero una vez que pasa el cuerpo y la mente pueden comenzar a recuperarse. La amenaza fue, tocó y se fue. El trauma es real pero tiene bordes definidos en el tiempo. Los microtremores repetidos durante días, en cambio, generan una forma de tensión diferente. La anticipación sin cierre. El cuerpo aprende que cuando siente el primer balanceo suave, no puede saber si lo que viene a continuación será otro microtremor leve o algo mayor. Y esa imposibilidad de saber mantiene al sistema nervioso en un estado de alerta que nunca llega a resolverse del todo, porque la señal que debería indicar que el peligro pasó no llega. Lo que se instala no es el miedo, sino algo más difuso y más agotador: la incertidumbre de no poder confiar en el suelo bajo los pies. Los sismólogos ofrecen una explicación
que se asienta en décadas de datos documentados sobre la actividad tectónica del Valle del Rift del Jordán. Este es uno de los sistemas de fallas más activos del planeta, parte de la misma estructura geológica que ha generado algunos de los terremotos históricos más significativos de la región en los últimos siglos. Los microtremores que se registran ahora son, en términos técnicos, el producto de ajustes menores en los bloques tectónicos que componen la falla, de movimientos de centímetros en profundidad que liberan la energía acumulada por la tensión geológica de manera gradual en lugar de hacerlo en un solo evento catastrófico. Los geofísicos apuntan que este tipo de actividad sísmica de baja magnitud y alta frecuencia puede preceder a eventos mayores, pero también puede ser simplemente el comportamiento basal de una falla activa que lleva siglos en ese estado. La ciencia no tiene, en este momento, las herramientas para distinguir entre las dos posibilidades con la certeza que la población afectada querría escuchar. Lo que la ciencia sí puede describir es el efecto psicológico de esta repetición. Los estudios sobre poblaciones que viven en zonas de actividad sísmica frecuente de baja intensidad documentan un fenómeno conocido informalmente como fatiga sísmica, la acumulación de un estado de alerta crónica que, a diferencia del miedo agudo que produce un terremoto único, se instala lentamente en el sistema nervioso del individuo y de la comunidad como un bajo fondo de tensión que no llega a resolverse nunca del todo. La tierra tiembla, el cuerpo responde, la tierra se calma, el cuerpo baja su guardia, la tierra tiembla de nuevo. Este ciclo repetido durante días produce una erosión gradual de la sensación de que el suelo debajo de uno es sólido y de que el mundo físico que uno habita es predecible. Y esa sensación, la de que el piso en el que uno se para no es tan estable como parecía, tiene efectos que van mucho más allá del plano físico. Antes de explorar la dimensión teológica de estos temblores, hay algo más que necesita ser dicho sobre la experiencia concreta de los habitantes de Jerusalén durante este periodo. La ciudad tiene una población de aproximadamente 900.000 personas. Es una ciudad que ha conocido guerras, asedios, conquistas y destrucciones a lo largo de su historia con una frecuencia que ninguna otra ciudad del tamaño comparable puede igualar. La memoria colectiva de Jerusalén está formada en capas superpuestas por generaciones que vivieron periodos de máxima tensión y que encontraron maneras de seguir adelante. Esa memoria no hace que la inquietud producida por los microtremores sea menor. La presencia del riesgo histórico en el ADN cultural de la ciudad lo que hace es darle a la población herramientas particulares para interpretar ese riesgo, para enmarcar la experiencia del miedo dentro de narrativas que la hacen soportable. Para algunos de los residentes de Jerusalén, los temblores actuales son simplemente el último episodio de una historia larga que siempre ha incluido periodos de sacudimiento y periodos de calma. Para otros, especialmente para quienes ven en Jerusalén no solo una ciudad, sino el punto central de una narrativa cósmica, los temblores de ahora no son un episodio más sino un párrafo dentro del capítulo final. Hay también una dimensión acústica de los microtremores que raramente se menciona en los reportes científicos, pero que los residentes describen con consistencia. Antes de que el temblor se sienta en el cuerpo, se escucha. No exactamente se escucha en el sentido de percibir un sonido claro y localizable. Es más bien una sensación difusa de presión en los oídos, similar a la que se produce al descender rápidamente en altitud, que dura apenas 1 o 2 segundos y que los veteranos de zonas sísmicas reconocen de inmediato como la señal que precede al movimiento. En Jerusalén, durante el periodo de los microtremores repetidos, esa señal auditiva presísmica se convirtió en parte del ritmo cotidiano de la ciudad. Los residentes la describieron como si la propia ciudad respirara, como si el suelo tuviera pulmones y sus exhalaciones se hicieran audibles justo antes de cada pequeño movimiento. Una metáfora que tiene algo de inquietante y algo de viviente. La tierra como organismo que respira, la ciudad como ser que lleva adentro algo que se mueve. Esta percepción subjetiva de la tierra como entidad con vida propia no es nueva en la historia del pensamiento humano. Culturas de todos los continentes y de todos los periodos históricos han percibido a la Tierra como un ser animado, cuyas respuestas a lo que ocurre en su superficie son expresiones de una inteligencia o de una voluntad que excede la explicación mecánica. La teología bíblica no va tan lejos como las tradiciones animistas, pero tampoco reduce la Tierra a un objeto inerte sin agencia ni significado. En Romanos capítulo 8, versículo 22, el apóstol Pablo escribe que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. El gemido de la creación, en la visión paulina, no es una metáfora poética decorativa, es la descripción de un estado real de la realidad material, de un universo que se mueve hacia su propia consumación con el esfuerzo y la tensión de quien lleva algo nuevo adentro y no ha podido darlo a luz todavía. Los temblores de Jerusalén, en esa clave de lectura, no son anomalías que necesitan una explicación externa. Son manifestaciones de un proceso que el texto bíblico describe con esa misma imagen del parto. Doloroso, anticipatorio, orientado hacia algo que aún no ha llegado, pero que ya está en camino.
En la teología bíblica, el sacudimiento del cielo y de la tierra ha sido siempre el preludio de una promesa. No el anuncio del fin de todo, sino el anuncio del comienzo de algo diferente. El libro del profeta Ageo, en el capítulo 2, versículo 6, registra estas palabras: «Porque así dice el Señor de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar también y la tierra seca». Esa frase de aquí a poco tiene en el texto original hebreo una urgencia que las traducciones apenas capturan. No es la resignada referencia a un futuro distante, es la tensión de algo que ya se percibe en el horizonte más cercano. Y el autor de la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, versículos 26 al 28, lo aplica con toda su fuerza, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. El sacudimiento no es el final de la promesa, es su anuncio. El suelo que tiembla no está destruyendo la ciudad. Está preparando el terreno en el sentido más literal del término para lo que viene después. El Evangelio de Marcos, capítulo 13, versículo 27, encuadra este período de sacudimiento dentro de la más grande de las esperanzas. Y entonces enviará sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Y el apóstol Pablo, en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, añade la dimensión auditiva que completa el cuadro: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Estas señales no están diseñadas para paralizar a la humanidad en el terror. Para quien sostiene su vida sobre la roca de la fe, cada tremor del suelo es un recordatorio de que el mundo temporal tiene sus límites y de que hay algo más allá de esos límites que ningún sismógrafo puede registrar, pero que ninguna cantidad de datos geofísicos ha logrado todavía desmentir. El sacudimiento de lo presente es la condición de posibilidad de la revelación de lo permanente. Y mientras la tierra tiembla bajo Jerusalén, en el cielo sobre las ciudades costeras de Israel ocurre algo que tampoco tiene precedente reciente en los registros locales. Por encima de Tel Aviv y sus distritos circundantes, los residentes han sido testigos de algo que los ha dejado parados en las calles, con el cuello extendido hacia arriba y los ojos muy abiertos. Bandadas inmensas de aves oscuras, principalmente cuervos, han tomado posesión del firmamento. No hablamos de algunas decenas de aves en un árbol o de una bandada de tamaño normal sobrevolando el barrio al caer la tarde. Hablamos de concentraciones que los observadores estiman en decenas de miles de individuos, grupos que se fusionan en el aire, formando remolinos negros y espirales que rotan lentamente sobre la ciudad, creando una pantalla viviente que cubre el sol durante segundos completos antes de reorganizarse y volver a cubrir otra sección del cielo. Los que lo presenciaron desde abajo describen un movimiento que tiene algo de coreografía, un hipnótico vaivén de la masa de cuerpos que avanza, se contrae, se expande y vira al unísono como si obedeciera a una inteligencia que el ojo humano no puede localizar en ningún individuo del grupo. El murmullo de las alas de esa cantidad de aves es un sonido que quienes lo escucharon dicen que no olvidarán. Y la sombra que proyecta sobre las calles soleadas de la ciudad es una oscuridad efímera pero inequívoca que detiene el paso. Hay algo en el movimiento de esas bandadas que merece descripción más detallada, porque las palabras remolinos negros no capturan del todo la experiencia de verlo en tiempo real. El fenómeno que los ornitólogos llaman murmuración, la danza colectiva de miles de estorninos o cuervos en el cielo, es uno de los espectáculos más inquietantes y hermosos que la naturaleza produce, y el hecho de que ocurra sobre una ciudad, en el contexto de todo lo demás que estamos documentando, le añade una capa de significado que desafía la catalogación simple. Las bandadas se comportan como fluidos, se expanden, se contraen, se doblan sobre sí mismas con una velocidad que ningún individuo del grupo podría alcanzar por sí solo. La inteligencia del movimiento es colectiva, emergente, sin un líder visible que dé las órdenes. Cada ave responde en tiempo real a las posiciones de sus vecinos más inmediatos, y de esa suma de respuestas locales surge un comportamiento global que tiene toda la apariencia de un propósito compartido, aunque ningún individuo lo haya planificado. Verlo sobre Tel Aviv, contra la luz del mediodía, con el sol parcialmente cubierto por la masa rotante de cuerpos negros, es una experiencia que ninguna fotografía logra transmitir del todo. Los residentes de la ciudad que observaron el fenómeno en directo hablaron de una sensación de escala. De repente, con las bandadas sobre ellos, el tamaño de la ciudad, sus edificios, sus calles, sus coches, se hacía pequeño de una manera que el cerebro no suele procesar en la vida cotidiana. La masa viva en el cielo reencuadraba la perspectiva, hacía que el escenario humano debajo pareciera provisional, como un campamento temporal debajo de algo más grande. Varios de los entrevistados que estuvieron presentes usaron de manera espontánea, sin haberlo coordinado entre ellos, la misma palabra para describirlo: señal.
no todos en el sentido religioso del término. Algunos lo dijeron casi sin pensar, en el sentido más amplio, algo que llama la atención, que interrumpe el ritmo ordinario, que apunta más allá de sí mismo hacia algo que no está todavía claro, pero que definitivamente importa. Desde la biología y la ecología, estos comportamientos tienen una explicación que apunta a las mismas fuerzas que hemos visto actuar en los otros fenómenos de este período. La volatilidad climática. Los expertos señalan que estas concentraciones masivas de aves son probablemente el resultado de alteraciones repentinas en las corrientes térmicas atmosféricas y en la disponibilidad de fuentes de alimento, cambios bruscos provocados por la variabilidad climática extrema que obliga a las aves a modificar sus rutas de migración estacional en tiempo real. Cuando los patrones habituales de viento y temperatura cambian de manera abrupta, las aves que normalmente se distribuirían en distintas rutas de migración se canalizan todas hacia los mismos corredores disponibles, produciendo estas concentraciones que bajo condiciones climáticas estables nunca se observarían. La lógica es sólida, y aún así, quien las ve desde abajo no piensa en primer lugar en corrientes térmicas. Este fenómeno se ve complejizado por otra plaga que afecta a la región en este periodo: una explosión histórica de langostas en el desierto del Sahara cercano, que ha producido un desastre ecológico móvil de dimensiones que los organismos de gestión ambiental califican de extraordinarias. Los especialistas explican que esta explosión de langostas es consecuencia directa de los ciclos climáticos extremos. Las lluvias torrenciales inusuales en zonas desérticas estimulan el crecimiento rápido de vegetación que normalmente no estaría disponible, lo que a su vez dispara la eclosión simultánea de huevos de langosta en densidades masivas. El resultado es una nube viva que puede cubrir cientos de kilómetros cuadrados, consumir campos enteros en horas y moverse a merced del viento con una capacidad de destrucción que ningún cultivo puede resistir. Hay algo más sobre la plaga de langostas que merece atención porque añade una dimensión de escala que los números por sí solos no capturan. Una nube de langostas de las dimensiones que se han documentado en el Sahara adyacente puede incluir entre 400 millones y 800 millones de individuos por kilómetro cuadrado. Una sola langosta adulta consume su propio peso en comida cada día. Una nube de ese tamaño puede devorar el equivalente al consumo alimentario diario de 35.000 personas en el tiempo que tarda en pasar por un campo. Para las comunidades agrícolas que viven en el camino de esas nubes, el encuentro con ellas no es una anécdota ni un espectáculo natural digno de fotografiar. Es la diferencia entre tener comida y no tenerla. Es la diferencia entre una cosecha y su ausencia. Los organismos de ayuda humanitaria que trabajan en las regiones afectadas usan la palabra emergencia sin ninguna exageración, y el hecho de que esas nubes de millones de seres surgidas de huevos que dormían en el suelo del desierto se pongan en movimiento precisamente en este periodo, en el mismo contexto de señales que hemos estado rastreando, es algo que los estudiosos de los patrones bíblicos de juicio y restauración no pueden dejar de anotar. La confluencia de todos estos fenómenos, el cielo ardiente, la tierra que se abre, las catacumbas que entregan sus secretos, el agua que se enrojece y el río que desaparece, la luz inexplicable y el sonido que viene de ningún lugar, el rebaño que marcha en silencio, la tierra que tiembla de manera rítmica y continua, las aves que oscurecen el sol y los insectos que emergen del desierto, es lo que da a este momento su carácter particular. Ninguno de estos fenómenos en solitario sería suficiente para producir la sensación de que algo significativo está ocurriendo en la Tierra Santa. Pero juntos, simultáneos, convergentes en el mismo periodo de tiempo y en la misma región del planeta que la historia espiritual de la humanidad ha señalado como el epicentro de la narrativa cósmica, producen una impresión que excede la suma de sus partes individuales. Para los que leen el libro del Apocalipsis con atención, la imagen de aves inmensas congregadas sobre el cielo y la de nubes de insectos emergiendo de la tierra árida resonará con dos pasajes que el texto menciona con una franqueza que no deja espacio para la metáfora cómoda. En Apocalipsis, capítulo 19, versículo 17, el texto registra: «Vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios». Y en el capítulo 9, versículo 3, la descripción de otra plaga: «Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra». Esta tapicería completa de señales, desde el cielo ardiente hasta las profundidades subterráneas, desde las reliquias antiguas hasta el agua que se niega a ser transparente, desde las luces que nadie encendió hasta las aves que oscurecen el sol, completa un cuadro sobre Israel hoy que invita a la humanidad a detenerse y mirar adentro de sí misma en busca de respuestas que la superficie no puede ofrecer. Después de haber seguido toda esta cadena extraordinaria de señales, después de rastrear las anomalías rojas en el firmamento, los gemidos inquietantes de la tierra que se fractura, los redescubrimientos históricos que emergen del subsuelo,
los movimientos silenciosos de la naturaleza en Israel, es completamente natural que la mente humana se sienta sobrepasada. Vivimos en un mundo que prospera sobre el sensacionalismo, un ecosistema de información en el que cada evento extraño se transmite en tiempo real para alimentar una atmósfera de alarma continua. Pero cuando damos un paso atrás y contemplamos el conjunto de estos eventos como lo que son, una acumulación, una convergencia, un patrón en lugar de sucesos aislados, la conclusión que debe resonar más profundamente en el corazón no debería ser el terror. No debería ser el pánico, ni la ansiedad paralizante, ni una sensación de fatalidad sin salida. Cuando miramos con seriedad hacia la teología antigua y hacia el núcleo de las escrituras sagradas, emerge una verdad que ha sostenido a seres humanos en crisis incomparablemente mayores que la nuestra. El texto divino no deja a la humanidad varada en el horror de un final catastrófico. Las escrituras no son un manual de destrucción, sino un mapa cósmico que señala hacia una restauración sin precedentes. Cada advertencia, cada sacudimiento de la tierra, cada deshilachamiento del mundo físico tal como lo conocemos, es descrito no como una sentencia de muerte permanente, sino como los dolores de parto de una creación nueva. Lo viejo debe ceder para que lo puro, lo justo y lo eterno puedan finalmente revelarse. El deterioro del mundo presente no es la última palabra, es la penúltima. El telón cae sobre una escena solo para que la siguiente pueda comenzar con más claridad. El profeta Isaías lo capturó con una majestad que el tiempo no ha desgastado, hablando desde un momento de exilio y desolación nacional que hacía que la esperanza costara un esfuerzo extraordinario. En el capítulo 65, versículo 17 de su libro, el Altísimo declara: «Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento». Piensen en la profundidad de esas palabras. El sufrimiento, la confusión y las angustias caóticas que afligen nuestra existencia presente no solo serán manejadas o administradas, serán completamente eclipsadas por una realidad tan luminosa que el trauma histórico de este mundo presente se desvanecerá de la memoria humana de forma tan completa como si nunca hubiera existido. Esto no es una promesa de aniquilación cósmica, es una garantía de renovación cósmica. La diferencia entre las dos no es semántica, es la diferencia entre el final y el comienzo. Es importante detenerse en lo que Isaías estaba viviendo cuando escribió esas palabras, porque el contexto amplifica el alcance de la promesa. No las escribió desde una posición de comodidad y seguridad. Las escribió en un período de exilio nacional, cuando el pueblo de Israel había sido deportado a Babilonia, cuando el templo estaba destruido y cuando las instituciones políticas y religiosas que daban estructura a la identidad colectiva habían dejado de existir. Era, en todos los sentidos relevantes, un momento de fin, de desintegración de todo lo que se daba por establecido. Y es precisamente desde ese punto de aparente colapso total desde donde Isaías escucha la promesa de los nuevos cielos y la nueva tierra. No la promesa de un parche o de una reparación parcial, la promesa de una creación completamente nueva que no tiene que cargar con el peso de los errores y las fracturas de la anterior. Eso cambia profundamente la manera en que se lee la promesa. No es la promesa de un mundo que vuelve a funcionar bien después de haberse descompuesto. Es la promesa de un mundo que es radicalmente diferente del anterior porque surge de una fuente diferente, de una acción directa de quien creó el primer mundo y que ahora crea el segundo con todo lo que el primero reveló como necesario para la plenitud de la creación. Esa misma lógica, la de la promesa que surge desde el lugar del aparente colapso, es la que permite leer las señales de Jerusalén sin terror paralizante. Si la promesa solo fuera dada en los momentos de estabilidad y prosperidad, tendría poco que decir a quienes viven en los momentos de quiebre. Pero la estructura de la promesa bíblica es precisamente la inversa. Aparece con más claridad en los momentos de mayor oscuridad. Esto no significa que la oscuridad sea buena en sí misma. Significa que la promesa es más fuerte que la oscuridad, que no necesita que las condiciones externas sean favorables para hacerse presente, que puede sostenerse y sostenernos incluso cuando todo lo que normalmente sostenía se ha retirado. Esta es la convicción que permite a un creyente genuino mirar las señales sobre Jerusalén sin desesperarse. No la negación del peso de lo que ve, sino la certeza de que ese peso está siendo sostenido por algo que ningún fenómeno natural ni histórico ha logrado todavía doblar. Siglos después de Isaías, mientras estaba exiliado en la solitaria isla rocosa de Patmos, el apóstol Juan recibió una visión del punto culminante de toda la historia. En el libro del Apocalipsis, capítulo 21, versículo 1, registró esa misma promesa inamovible en palabras que resonarán mientras haya seres humanos capaces de leerlas. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Lo que presenciamos cuando el mundo tiembla no es el triunfo de la oscuridad sobre la luz, es la fricción inevitable que se produce cuando el mundo temporal colisiona con la realidad eterna que lo estaba esperando.
El paso del primer cielo y la primera tierra es el proceso necesario para limpiar la creación de injusticia, de dolor y de corrupción. Para quien tiene ojos capaces de ver más allá de la superficie del presente, estas señales no son razones para esconderse. Son razones para mirar hacia arriba porque la restauración se aproxima desde ese horizonte. La distinción entre el terror y la esperanza ante las mismas señales no es una cuestión de temperamento ni de disposición psicológica. Es una cuestión de dónde descansa el peso de la propia vida. Dos personas pueden ver exactamente las mismas imágenes del cielo rojo sobre Jerusalén, leer los mismos reportes sobre los socavones y los temblores, escuchar las mismas descripciones del Jordán menguante. Una de ellas siente que el mundo se le cae encima. La otra siente que algo largo tiempo esperado se acerca. La diferencia entre ellas no está en la información que reciben, sino en el marco dentro del cual interpretan esa información. El marco que cada ser humano construye para dar sentido a lo que ocurre en el mundo determina si los mismos eventos producen pánico o anticipación, resignación o esperanza. Las escrituras ofrecen un marco específico para interpretar los periodos de turbulencia cósmica y geopolítica. No es un marco de negación, ignorar el peligro y fingir que el mundo va bien cuando evidentemente no va bien. Tampoco es un marco de fatalismo oscuro, aceptar la destrucción como inevitable e inevitable final. Es algo más matizado y más exigente que cualquiera de los dos. Es el marco de la esperanza activa, de quien reconoce la gravedad real de lo que ocurre a su alrededor y al mismo tiempo se niega a dejar que ese reconocimiento lo paralice porque tiene un anclaje que no está en el presente, sino en lo que el presente está gestando. El creyente que mira las señales de Jerusalén desde este marco no las niega, las lee. Las lee con la misma seriedad con que un buen lector lee un texto difícil, sin cerrar los ojos ante lo que le resulta incómodo, pero también sin perder de vista la coherencia del conjunto que esa dificultad parcial forma parte de. Esta es una postura que la historia religiosa ha necesitado con urgencia en los periodos de mayor presión. Los primeros seguidores de Jesús vivieron bajo la ocupación romana, presenciaron la destrucción del templo en el año 70 de nuestra era, fueron dispersados y perseguidos, y sin embargo produjeron en ese contexto una literatura y una comunidad de fe que sobrevivió y que cambió el curso de la historia occidental. No lo hicieron negando la gravedad de su situación, lo hicieron leyendo su situación dentro de un marco que la trascendía. La fe que resistió al Imperio Romano no era la fe de los que miraban al costado y fingían no ver. Era la fe de los que miraban de frente y veían algo que los que no compartían ese marco no podían ver. El proceso es antiguo. La invitación que plantea este momento de señales sobre Jerusalén es la misma: mirar de frente y ver dentro de lo que se ve más de lo que la superficie entrega. Para entender cómo navegar este paisaje cambiante sin perder la paz, necesitamos recordar la parábola que Jesús enseñó al final del Sermón del Monte, registrada en el Evangelio de Mateo capítulo 7, versículos 24 al 27. Habló de dos personas que construían sus vidas en un mundo volátil. Una de ellas, el hombre sabio, eligió edificar su casa sobre la roca. La otra, el insensato, eligió la comodidad inestable de la arena. Las tormentas llegaron para ambos sin distinción. Las lluvias cayeron, las corrientes golpearon y los vientos soplaron con violencia contra las dos estructuras. La casa edificada sobre la arena colapsó, y grande fue su caída. La casa anclada profundamente en la roca inamovible resistió la peor parte de la tormenta sin moverse. Dos hombres, la misma tormenta, resultados completamente distintos. La única variable fue la elección del suelo sobre el que cada uno construyó. Lo que la parábola no dice explícitamente, pero que se infiere con claridad, es que la decisión de edificar sobre roca o sobre arena no se toma en el momento en que la tormenta llega. Se toma mucho antes, en los días tranquilos, cuando nadie está mirando, cuando no hay presión inmediata que obligue a hacerse la pregunta. El hombre sabio de la parábola no eligió la roca porque era más fácil. En términos de trabajo inmediato, cavar hasta la roca firme es considerablemente más costoso que asentar una estructura sobre arena superficial. El sabio eligió la roca porque entendía algo que el insensato no entendía: que la estabilidad de los días ordinarios no es garantía de la estabilidad futura, y que la calidad del fundamento solo se revela cuando las condiciones cambian. La tormenta no crea la diferencia entre los dos hombres. La tormenta revela una diferencia que ya existía antes de que comenzara a llover. En el contexto de las señales que estamos documentando, esta parábola tiene una aplicación directa y urgente. La pregunta que esas señales le hacen a quien las contempla no es ¿qué vas a hacer ahora que el mundo tiembla?, sino ¿sobre qué has estado edificando tu vida en los días en que el mundo no temblaba? Si la respuesta honesta a esa segunda pregunta revela que el fundamento era endeble, la buena noticia es que la decisión de cambiar de fundamento sigue siendo posible. La parábola no es una sentencia inapelable, es una invitación. Y la invitación no tiene fecha de vencimiento mientras la persona que la recibe siga viva y en condiciones de responder a ella.
En nuestro contexto actual, la arena representa lo efímero y lo inestable, el caos secular, la seguridad material como fundamento último, la ansiedad social, el miedo paralizante ante los eventos externos. Si la paz de la mente descansa sobre el supuesto de que el mundo físico siempre permanecerá tranquilo y predecible, ese fundamento es arena. Cuando los cielos se tiñen de rojo y el suelo tiembla, una vida construida sobre arena se fracturará bajo el peso del pánico. La roca para quien sostiene su vida en la fe es Cristo. Es el alineamiento inquebrantable con el amor divino, la verdad absoluta y la justicia eterna. Quien está anclado en esa realidad superior no necesita que el clima de Jerusalén sea predecible, ni que la geopolítica global esté bajo control para mantener su paz. Reconoce que los signos externos fluctúan, pero que el carácter del Creador permanece completamente constante. No teme la tormenta porque conoce íntimamente a quien da la orden al viento y a las olas. Hay un error de interpretación muy común que conviene nombrar directamente, porque tiene consecuencias reales en la manera en que la gente vive. Ese error consiste en confundir la vigilancia espiritual con la obsesión por el final. Hay comunidades de fe que, ante señales como las que hemos documentado en este video, entran en un estado de hiperfocalización sobre las fechas, los calendarios proféticos, los cálculos numéricos extraídos del libro de Daniel o del Apocalipsis, los escenarios geopolíticos específicos que supuestamente preceden a la consumación de la historia. No hay en esa búsqueda nada intrínsecamente malo. El deseo de entender dónde estamos en el tiempo de Dios es un deseo legítimo que la Escritura misma estimula. Lo que sí es problemático, lo que el texto sagrado advierte repetidamente, es cuando esa búsqueda de comprensión se convierte en el centro de la vida espiritual de una persona en lugar de ser uno de sus componentes. Cuando el seguidor de Jesús pasa más tiempo calculando la fecha de su regreso que viviendo de la manera que el regreso anuncia, algo ha salido mal en la ecuación. El Señor al que espera no volvería a encontrar en esa persona a alguien listo para recibirlo, sino a alguien demasiado ocupado prediciendo su llegada para haberla preparado de verdad. Cada vez que la Escritura describe un período de señales intensas en el cielo y en la tierra, lo hace con una estructura narrativa que sigue el mismo patrón. Primero la señal, luego el llamado, luego la respuesta que se espera de quienes la reciben. La señal no es el punto final de la historia. Es el punto de inflexión desde el que la historia exige una respuesta. En el libro de Joel, las señales del sol oscurecido y la luna convertida en sangre van seguidas de un llamado a la conversión. Rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos. En Zacarías, las señales de los jinetes que recorren la tierra van seguidas de una promesa de restauración para Jerusalén. En el Apocalipsis de Juan, las señales sucesivas de los sellos y las trompetas van acompañadas de la invitación constante a los que tienen oídos para escuchar. El patrón es consistente. La señal despierta. El llamado orienta, la respuesta define. Y la respuesta que estas señales sobre la Tierra Santa llaman en este momento es la misma que ese patrón ha llamado siempre. Ver con honestidad, interpretar con sabiduría y vivir con una profundidad que la superficie del mundo ordinario no exige, pero que este momento sí. El llamado de las Escrituras en los tiempos de señal no es a la especulación sobre el cuándo, sino a la transformación del quién. ¿Quién eres cuando el suelo tiembla? ¿Quién eres cuando el cielo cambia de color? ¿Quién eres cuando el sistema del mundo en que vives da señales de que sus fundamentos no son tan sólidos como parecían? La pregunta que los textos sagrados hacen ante las señales no es ¿cuándo?, sino ¿quién eres tú? ¿Y quién es el que te sostiene? Son preguntas que solo pueden responderse desde adentro, desde ese espacio interior al que ningún algoritmo de redes sociales tiene acceso y ninguna tormenta geológica puede alcanzar directamente. La paciencia que los tiempos de señal requieren no es pasividad, es la capacidad de mantenerse operativo, comprometido y amoroso en medio de la incertidumbre. Los primeros seguidores de Jesús que esperaban su regreso inminente no se detuvieron a esperar sin hacer nada. Construyeron comunidades, cuidaron a los huérfanos y a las viudas, compartieron lo que tenían, visitaron a los encarcelados, acompañaron a los enfermos. Su esperanza activa era el antídoto que ofrecían al miedo pasivo del mundo que los rodeaba. Y esa sigue siendo, en este momento en que las señales sobre Jerusalén acumulan su peso particular sobre la conciencia de quienes las contemplan, la respuesta más poderosa que cualquier persona de fe puede ofrecer. No la correcta teoría profética, sino la vida correctamente vivida. El mensaje último de estas anomalías modernas es entonces una invitación a examinar los fundamentos de la propia vida, no a calcular matemáticamente la hora exacta en que el mundo terminará, ni a pasar los días en los rincones oscuros de Internet intentando descifrar fechas y sellos y señales con la angustia del que busca información de último momento. El mandato escritural es completamente práctico. Permanecer vigilantes, custodiar las puertas del corazón,
mantener el espíritu limpio, dedicarse a una vida de oración contemplativa profunda y vivir activamente anclados en la fe y en la compasión. La vigilancia verdadera no está impulsada por el miedo de lo que podríamos perder, sino por la anticipación de lo que estamos a punto de recibir. Y esa distinción no es solo semántica. Determina la postura con que uno se levanta cada mañana, la energía con que uno enfrenta cada día, la manera en que uno mira a los que tiene alrededor. El creyente que vive en anticipación gozosa tiene algo que ofrecer a los que lo rodean. El creyente que vive en terror ansioso no tiene nada que dar porque todo lo que tiene lo consume en protegerse. La diferencia entre los dos no está en el nivel de amenaza que perciben, está en el fundamento sobre el que se paran, sobre roca o sobre arena, con vista al horizonte donde la restauración se aproxima o con la cabeza hundida en el miedo de lo que se desmorona alrededor. La elección sigue siendo posible. La invitación sigue abierta. Cuando el mundo a nuestro alrededor se vuelve frío y caótico, nuestra responsabilidad es convertirnos en centros de calma, claridad y amor incondicional para quienes entran en pánico. Somos llamados a ser la luz en el crepúsculo. El Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículo 36, nos entrega la instrucción protectora que Jesús dio a sus discípulos cuando les describió los eventos caóticos del tiempo del fin. Velad, pues, en todo tiempo orando para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Velar no significa obsesionarse con el miedo, significa mantener la alerta espiritual encendida. Orar siempre es mantener el corazón en comunicación constante con la fuente de toda paz. Quien vive en ese estado de conexión continua ya no es una víctima del caos histórico, es un ciudadano del reino que viene, de pie, enraizado en la roca, viendo cómo el mundo viejo se retira, completamente listo para heredar el nuevo. Hay algo que quiero decir antes de la oración, que cierra este recorrido, y lo digo desde un lugar de sinceridad absoluta. Si llegaste a este video buscando la confirmación de que el mundo está llegando a su fin, y de que no hay nada que hacer sino esperar el colapso, este no es el mensaje que encontrarás aquí. Pero si llegaste buscando un anclaje, una perspectiva que te permita mirar con honestidad lo que está ocurriendo sin perder el suelo bajo los pies, entonces espero que alguna de las cosas que hemos dicho haya servido para eso. Las señales son reales, la acumulación es significativa, y la respuesta que el texto sagrado propone ante esa acumulación no es el terror ni la resignación, sino la vigilancia activa, la fe operativa y el amor que no cede ante el miedo. Eso no es ingenuidad. Es la respuesta más sofisticada y más difícil que cualquier ser humano puede dar ante un mundo que tiembla. Mantenerse de pie, mantenerse conectado y mantenerse generoso con los que a su alrededor están cayendo. Eso es lo que une a todos los que en distintas épocas y bajo distintas presiones han elegido confiar en la fuente que ninguna señal puede secar del todo. En este momento, donde quiera que estés viendo esto en el mundo, ya sea sentado en la quietud de tu hogar, en el transporte rumbo a otra jornada o mirando desde un lugar de profunda incertidumbre personal, quiero invitarte a alejarte por un momento del ruido del mundo. Dejemos atrás los titulares por un instante, silenciemos las ansiedades de mañana y reunamos nuestros corazones desde cada frontera y cada zona horaria para elevar una oración sincera y sentida al que sostiene todas las cosas juntas. Dios Altísimo, soberano del tiempo, de la historia y del destino último de todo lo que existe. Venimos ante ti en esta hora quieta, reconociendo que aunque los fundamentos del mundo físico puedan vacilar, tu trono permanece completamente inconmovible. Padre, en medio del sacudimiento literal y espiritual de la tierra, mientras estas señales profundas continúan desplegándose sobre la tierra santa de Israel, pedimos que tu presencia divina descanse con peso sobre nosotros. Concédenos, te lo rogamos, una mente sabia y discerniente. Ayúdanos a ver más allá de la superficie de los eventos caóticos, para que podamos comprender verdaderamente la estación espiritual en que vivimos. Líbranos del espíritu de pánico y respira en nosotros una tranquilidad sobrenatural e inquebrantable, una paz divina que ningún miedo al futuro pueda fracturar ni disolver. Levantamos a nuestros seres queridos ante ti. Guarda a nuestras familias de las tormentas de la vida, protege nuestros hogares de la adversidad y envuelve nuestras comunidades en tu protección divina. En los momentos en que la oscuridad de este mundo se siente aplastante, enciende dentro de nosotros un fuego sagrado que caliente nuestras almas con la llama inextinguible de la fe duradera, la paciencia inquebrantable y una esperanza viva que ninguna crisis pueda apagar. Te pedimos que establezcas firmemente nuestros pasos, que guíes nuestro camino diario para que siempre caminemos con valentía en el sendero de la verdad absoluta, la justicia sin compromisos y el amor radical e incondicional.
Enséñanos a ser anclas de calma y faros de luz para quienes se pierden en las sombras de la desesperación. Recuérdanos cada día que nuestra seguridad no descansa en la estabilidad de los reinos terrenales ni en la previsibilidad de la naturaleza. Descansamos en la hermosa certeza de que aunque el cosmos se desplace, aunque los mares rujan y aunque el mundo entero cambie a nuestro alrededor, siempre encontraremos sin falta nuestro refugio inamovible, nuestra fortaleza eterna y nuestra paz definitiva en ti solo. En tu nombre santo e incomparable oramos. Amén. Si esa oración tocó verdaderamente lo más profundo de tu corazón hoy, y si trajo a tu alma una serenidad que necesitabas en medio del ruido de este mundo, te invito a actuar ahora mismo. Escribe Amén en los comentarios o tómate un momento para compartir tu propia oración personal con nuestra comunidad global. Al escribir esa palabra o compartir tus intenciones, no estás simplemente dejando un comentario en un video. Estás haciendo una declaración consciente de fe, añadiendo tu voz única a una tapicería viva y vibrante de miles de creyentes en todo el mundo que se niegan a dejar que el miedo dicte sus vidas y que eligen en cambio levantarse mutuamente en solidaridad espiritual. No olvides darle me gusta a este video. Cuando lo haces, le dices a los algoritmos digitales que los mensajes de verdad, de sustancia y de claridad espiritual merecen ser vistos por una audiencia más amplia. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa las notificaciones haciendo clic en esa pequeña campanita. Al hacerlo, te aseguras de mantenerte conectado con nuestra familia y de no perderte ninguno de nuestros próximos documentales ni de nuestras investigaciones bíblicas profundas. Y más allá de ti mismo, considera compartir este video con tu familia, con tus amigos cercanos, con tus vecinos o con cualquiera en tu vida que esté lidiando ahora mismo con la ansiedad, el miedo o la confusión sobre el estado del mundo. Un enlace compartido hoy podría ser exactamente el faro de esperanza que guíe a alguien fuera de un lugar oscuro mañana. Antes de despedirnos, si hay alguien en tu vida que está atravesando un período de confusión, de miedo o de pérdida de sentido, y crees que alguna de las ideas de este video podría ayudarle a recuperar perspectiva y esperanza, comparte este video con esa persona. A veces la palabra que alguien necesita llega envuelta en el formato más inesperado. Y si este video llegó a ti en un momento en que necesitabas exactamente esto, quizás fue porque alguien lo compartió contigo con esa misma intención. La cadena de cuidado funciona en ambas direcciones. Gracias, profundamente y con toda sinceridad, a cada uno de ustedes por dedicar su tiempo invaluable a estar aquí con nosotros hoy. En un mundo lleno de distracciones interminables, la decisión de pasar estos minutos buscando la verdad y la profundidad espiritual es poderosa. Al alejarte de este video y regresar a tu vida cotidiana, que la paz inconmovible y la protección divina del Altísimo descansen con fuerza sobre ti y sobre los tuyos, protegiéndote de toda tormenta visible e invisible. Que Dios te bendiga abundantemente en cada área de tu vida, que tu espíritu permanezca vigilante y en paz, y nos vemos aquí mismo en el próximo video.